el mensaje de Dios, un mensaje que nos consuele y que contenga el mensaje de hoy, un consejo para nuestro crecimiento en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar en la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos del 18 al 24. Santiago capítulo 2, del 18 al 24. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vino para enseñarnos el camino que conduce a la vida eterna, te ruego, Padre, que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad y de la justicia, pueda guiar mi mente y mi corazón, iluminándome, para poder discernir correctamente la palabra, para que haya un mensaje de orientación espiritual para tu pueblo en esta tarde. En Jesús oramos y te damos gracias. Amén. El tema que voy a exponer en esta tarde se llama la salvación por obras o por la fe. Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta tarde. Ustedes saben que hay muchas religiones y siempre el líder fundador enseña principios éticos, morales, costumbres, porque ellos tienen allá en lo lejos un conocimiento de la vida trascendente, y sus líderes enseñan que lleven una vida piadosa para poder alcanzar esa vida trascendente. También tenemos la secta, que son organizaciones religiosas que se han desviado de la doctrina tradicional correcta y interpretan caprichosamente algunos textos guiados por un líder o varios líderes que pretenden tener la única verdad y los demás están equivocados. Estos también enseñan la salvación a través de acciones correctas y una conducta adecuada. Así enseñan estas gentes. Pero la salvación por obras es porque no tienen el conocimiento correcto de la obra salvadora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso se centran en la salvación a través de obras, porque no tienen el conocimiento correcto de la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a reflexionar sobre la salvación por la fe y qué lugar tienen las obras de justicia para ser salvos. Pablo enseñó a todas las iglesias. Él
cartas pastorales que somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe. Y aún la fe para creer en Dios somos salvos por la misericordia, el don de gracia, una acción no merecida, pero también creer en Cristo es un don que viene de Dios, según lo enseñaba Pablo a la iglesia de Éfeso, hermanos. Ya leímos el texto donde Pablo enseña al joven Tito que dé la doctrina correcta de que somos salvos por la fe en Cristo Jesús, Señor. Veamos cómo Pablo enseñó a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, versículo 8. Dice así: porque por gracia sois salvos. Este es el favor no merecido para nosotros, por medio de la fe, a través de la fe en Cristo y por la misericordia de Dios manifestada en su gracia, somos salvos. Pero dice el texto, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La palabra don significa un regalo. Por eso creemos que la salvación es un regalo de Dios, que no depende de nuestras buenas obras, de actos de justicia que nosotros pretendamos tener, sino que es por la misericordia del Señor, en su gracia, que significa el favor no merecido, y que el don de creer viene de Dios a través del poder del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo viene ese don de la fe por misericordia para todos nosotros. Entonces, eso es lo que Pablo enseñaba a todas las iglesias. Y creo yo que los demás escritores bíblicos, como Pedro, como Juan, y otros autores bíblicos como Santiago, el autor de Hebreos, siempre enseñaban que la salvación es un acto de la misericordia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados y en su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Esta fe es parte del don de Dios que produce salvación en aquellos que han sido escogidos y llamados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Algunos cristianos creen que Pablo y Santiago se contradicen entre la fe y las obras. Incluso el reformador del siglo XVI, Martín Lutero, tenía problemas para entender a Santiago, aunque dicen los historiadores que después entendió el mensaje de la salvación a través de la fe en Cristo Jesús y la importancia también de practicar los 10 mandamientos del Señor. Ahora vamos a ver las pruebas que Santiago expone sobre la fe verdadera, sobre la fe que salva. Vamos a ver qué es lo que Santiago expone. Veamos lo que dice el versículo 18 del texto que hemos leído sobre Santiago. Vamos a ver ahí. Veamos. Santiago capítulo 2, versículo 18, ¿verdad? Vamos a ver ahí 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Fíjense bien, alguien podrá decir, tú crees, pero yo tengo obras. Ahora bien, Santiago puso el argumento. Tú tienes fe y yo tengo obras. Está hablando Santiago haciendo esta argumentación de que alguien tiene fe, pero yo tengo obras. ¿Qué significa ese problema que presenta Santiago? Como que algunos podrán decir que está
contradiciendo la doctrina tradicional de la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Ahora, Él responde a eso. Yo tengo obras y tú tienes fe. Veamos lo que quiere decir. ¿Por qué Santiago argumenta el problema de la fe y las obras? Acordémonos que el apóstol Santiago escribe también a una comunidad de judíos, y algunos judíos eran muy sinceros en la fe en Cristo Jesús, pero algunos no estaban muy seguros de su doctrina y se apegaban un poquito más al judaísmo en cuanto a tener la salvación a través de la práctica de la ley. Este es el problema que presenta aquí Santiago. Tú crees que tiene fe, pero yo tengo obras. Ahora, hay que resolver el problema, porque parecería que Santiago está contradiciendo toda la enseñanza del Nuevo Testamento en relación a la salvación. Sin embargo, no es así. Vamos a ver por qué no es así. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué significa esto? Que si alguien dice, yo creo en el nombre de Jesús, pero su conducta, su carácter, su temperamento, sus emociones, sus sentimientos están lejos de vivir conforme las normas establecidas por Dios en cuanto a la ley moral, estaría en un vacío. Si alguien viene a la iglesia y dice, yo acepto a Cristo, y vive libertinamente, y le decimos, tú tienes fe, pero no vives conforme a la voluntad del Padre, él podrá argumentar, pero es que la fe es la que salva, no son las obras las que van a salvarme, sino la fe en Cristo Jesús. Ahora vamos a explicar ese problema en cuanto a decir, yo tengo fe en Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario, pero la vida de esta persona no es realmente una persona que ha tenido un renacer, no es una persona que anda en novedad de vida, sino que vive de acuerdo a las costumbres que antes tenía, de acuerdo a las corrientes del mundo. Y él dice, si yo tengo fe, y la fe es la que me va a salvar. Precisamente Santiago usa argumentos correctos, bíblicos, para contradecir esa forma de pensar, porque este es un problema serio. Si uno le dice a una persona, ¿tú crees en Cristo Jesús? Sí, yo creo. Si Él murió en la cruz, vino a la tierra, vivía en Palestina, se dice que era carpintero, el papá se llamaba José, la mamá se llamaba María, era un padre adoptivo, y fueron 12 apóstoles, vivió en Israel. Mire cuántas cosas puede saber, pero no tiene práctica, amados hermanos. Podrá salvarle únicamente la confianza que tiene que la gracia de Dios y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, aunque viva incorrectamente, aunque viva en adulterio y fornicación, bueno, tantas cosas que son producto de los efectos del pecado a través de los deseos de la carne. Entonces, y ahora vamos a comentar una cosa muy importante, que cae como agua fría en la vida de las personas que dicen, yo creo en Dios. Fíjense bien lo que está diciendo Santiago, ¿verdad?, en el texto que vamos a leer. Veamos. ¿Tú crees que Dios es uno? Los judíos tenían la fe más fundamental de Israel, es la oración del Shema. El Shema era una afirmación de fe que los padres le enseñaban a los niños desde pequeños. Hoy Israel, tu Dios es uno, le decían. Hoy Israel, Jehová tu Dios es uno. Y amarás al Señor
todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese era el mandamiento más fundamental de la historia de Israel, el Shema. Entonces, ¿tú crees que Dios es uno? Viene alguien y dice, yo creo en Dios. Creo en la unidad de Dios. No soy politeísta, soy monoteísta. Creo en un solo Dios. Qué bonita esta afirmación de fe que tienes. No eres ateo, no eres agnóstico, eres un hombre que cree en Dios. Sin embargo, argumenta Santiago, también los demonios creen. Los demonios creen que Dios es una unidad, que Dios tiene poder, que Dios es el soberano, que Dios es el Señor. Creen. Qué interesante que alguien me diga, yo creo en Dios, pero mi vida no refleja una vida de santidad. Pero fíjate que hasta los demonios creen. Los demonios creen también. Fíjense que esta respuesta es fuerte al pensamiento de las personas que dicen que creen en Dios. También los demonios creen y tiemblan. No temor de Dios, porque la palabra temor significa respeto, sino que saben que el poder de Dios está sobre el poder que ellos tienen para engañar, para mentir, para destruir a las personas. El poder de Dios los domina completamente. También los demonios creen en Dios. Los demonios creen que Dios es uno. No son politeístas. Ellos creen que hay un solo Dios. Pero esta fe no los va a salvar, porque ya están condenados eternamente por el juicio de Dios, por su rebeldía allá en el cielo. Ya no tienen perdón de Dios. Entonces podemos ver, amados hermanos, que Santiago está botando los argumentos de algunas personas que creen en Dios, pero su conducta no refleja que su fe en Dios sea verdadera. En el versículo 18, ¿a qué clase de obras se refiere Santiago? Si nosotros vemos el contexto del texto, Santiago hace alusión a la práctica del amor fraternal, que no se limita a las palabras, sino en ayuda solidaria a las personas que lo necesitan. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, no vive de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta. ¿Podrá esa fe que tiene fe viva? Yo creo en Dios. Él es el soberano, creador de los cielos, de la tierra, del mar, de los montes, de los valles. Imaginen qué bonita la fe que tiene. Pero está viviendo de acuerdo a la voluntad del Padre. No, ¿verdad? Yo solo tengo fe en Dios. Porque mucha gente así que dice, yo creo en Dios, pero yo no me reúno en ninguna iglesia. Pero yo creo en Dios. Como que ellos creen que al decir yo creo en Dios, van a tener una oportunidad de misericordia porque no son ateos. No son escépticos, que es una forma de pensar en no creer en nada de las cosas espirituales. Entonces, el autor de esta carta pone el ejemplo de caridad. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentados saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Yo sé, amados hermanos, que Santiago está desvalorizando la palabra de Dios, de ánimo, de consuelo a las personas que están sufriendo. Pero ¿qué se hace si solamente se le dice a la persona, mira, que Dios te va a bendecir? Hay orar a Dios, Dios te va a proveer de amor. Porque
si él viste a los animalitos, ¿cómo no te va a vestir a vos? Y si él le da a comer a los pajaritos, ¿cómo no te va a dar de comer? Y tal vez tenía un montón de pistas en la bolsa. ¿Qué más así? Pero qué interesante es cuando alguien dice, mira hermano, yo me siento débil, me siento débil físicamente. Y uno le puede decir, mira, Dios te va a fortalecer, te va a poner una inyección de carácter espiritual para fortalecer tu sangre que está débil y vas a ser fortalecido. Pero si tiene dinero en la bolsa, ¿por qué no le dice, te voy a ayudar? Anda a comprar unas inyecciones de vitamina B12 y comprarte unos jarabes reconstituyentes para fortalecerte la sangre y puedas superar ese principio de anemia que tenés. Si no se le dice así, hermano, ¿qué van a hacer? Si no hay como darle, pues sería decir, mira, no puedo darte, pero puedo dar por ti. Está bien, Dios conoce los corazones, pero si tiene como darle, ¿por qué no hacerlo? Esa es la verdadera fe que se traduce en acciones de justicia, amados hermanos. Entonces, ¿qué piensan algunas iglesias? Dicen que la salvación es por gracia, pero que va unida a las obras, como que las obras ayudan a que la gracia del Señor se haga una realidad en la vida. Esto no es cierto. La raíz de la salvación es la fe. Y los frutos de esa fe son las acciones justas de las personas. Pero nunca van a poner como los siameses, ¿verdad? Ustedes saben que hay unos que nacen biológicamente como gemelos. Pero hay unos que son siameses. Esos están unidos en el cuerpo. Estos no les pueden pelear entre ellos porque les tocaría ponerse de acuerdo. A la par andan la otra cara. Y tienen, algunas veces han hecho operaciones exitosas y los han separado, pero otras veces no han podido hacerlo. Entonces, la fe en Cristo Jesús con la práctica del Evangelio no puede ser unidos. Como decir, nos vamos a salvar por la fe, pero también necesitamos portarnos bien ante Dios. No, les voy a explicar esto. El pecado es una infracción de la ley y ninguna obra humana puede cubrir la justicia de Dios. Solamente la sangre de Cristo es la que cumple el sacrificio que agrada a Dios. No hay otra forma, amados hermanos. No existe otra forma. Como que alguien esté prisionero, caiga en la esclavitud y no tiene un salario ni tiene ningún valor como ser humano. ¿Y de dónde va a ganar dinero para pagar el rescate que es caro? ¿De dónde? Si él no tiene salario, él tiene un patrón, un jefe que le dice, venite para acá, vete para allá, pero él no le da salario. Los esclavos no tenían derecho, pero ni a 5 centavos. Solamente el dueño tenía que darle la alimentación y el cuidado de la salud para mantenerlo robusto, para ponerlo a trabajar, pero no tenía derecho a nada. ¿Y cómo se va a liberar a esa persona? Pero cuando alguien compra el rescate de esta persona, dice, yo voy a pagar todo el dinero que vale esta persona para que sea libre. Eso es lo que hizo Dios. Ninguna obra humana puede cubrir las demandas de la justicia de Dios por el pecado. Solamente la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario cubre la justicia de Dios. Y Dios nos imputa a nosotros ese derecho para ser libertados y ser salvos, amados hermanos. Esto es lo que Pablo enseñaba y lo que enseñaban todos los seguidores de Jesús que escribieron en el Nuevo Testamento. Ahora bien, lo que pasa es que está usando una expresión que se llama la retórica. La retórica es la exposición de argumentos creíbles y es diferente a una expresión que llama la falacia. La falacia es argumentos mentirosos para defender una verdad. Esto es falacia. Que alguien diga, miren hermano, yo pienso esto, pero está ocultando la verdad con esa mentira llamada falacia. Y la retórica es la exposición de argumentos creíbles
podemos decir lo que Santiago decía parafraseando el texto ampliando. Tú dices que eres cristiano porque crees en Cristo. Yo te demuestro que soy cristiano por mi buena conducta como producto de mi fe. Mire qué interesante. Tú dices que eres cristiano porque crees en Cristo. Pero yo te demuestro que soy cristiano por mi buena conducta como fruto de mi fe verdadera. Mire qué bonito lo que explicaba Santiago en su texto que estamos leyendo. Ahora bien, Santiago habla del monoteísmo, el Shema, en el Nuevo Testamento. El monoteísmo adquiere una dimensión de la unidad de Dios que no se rompe. Que en el Antiguo Testamento estaba presente el Espíritu Santo en la creación y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y estaba presente el Hijo que dice que estaba presente con el Padre desde la eternidad antes que el mundo fuese. Ahí estaba el Hijo. Cuando dice, ¿quién irá por nosotros? Dice a Isaías, ¿quién irá por nosotros? Isaías dice, yo voy a ir. Y muchos textos hablan de Dios en plural, porque estaba presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento se va más clara la acción del Hijo, se va más clara la acción del Espíritu Santo. Por eso nosotros enseñamos que el monoteísmo bajo el Nuevo Testamento es la unidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo con un solo Dios verdadero. Es el monoteísmo en el Nuevo Testamento. Padre, Hijo y Espíritu Santo en un solo Dios verdadero. Hay que tener cuidado con la expresión. Nosotros procuramos decir triuno, la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, triuno. Porque el triteísmo, que puede ser válido, pero confunde a la gente. El triteísmo dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces viene uno que se dice unitario, que solamente cree en Dios, que no reconoce a Cristo como un ser divino. La palabra deidad significa la naturaleza divina, no significa deidad. En Cristo habita toda la plenitud divina y en Él están escondidos todos los secretos y la sabiduría de Dios, porque Él es la palabra viviente de Dios. Entonces, el problema del triteísmo es si hablan estos que creen en el unitarismo, solo Dios y no hay más, que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, que Cristo es Hijo nada más. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu. Entonces vamos a hacer cuenta que se dice. Dios Padre tiene un Dios, Dios Hijo tiene otro Dios, Dios Espíritu Santo tiene tres dioses. Entonces estos son politeístas. Así nos acusan varias gentes, que nosotros somos politeístas porque creemos en tres dioses. No, nosotros creemos en un solo Dios, con Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una unidad perfecta, en un solo Dios verdadero. Por ahora llamamos mejor la expresión triuno. Tres en un solo Dios verdadero, sin que Dios sea dividido de ninguna manera. La unidad de Dios es perfecta, hermanos. Eso de triteísmo confunde a las personas, porque nos acusan de que somos politeístas, que tenemos de Dios. Creer en la unidad de Dios es bueno, porque el que cree en esto no es un ateo. Por lo menos yo no soy ateo. La gente cree justificarse al decir, yo creo en Dios como que esto nos va a salvar en el día del juicio. Así piensa mucha gente. No, sí, yo creo en Dios. Fíjese, ha comprobado en las estadísticas de una universidad y otra universidad de Estados Unidos, que vinieron a encuestar a la gente de El Salvador si creen en Dios. Y de acuerdo a las estadísticas, el 94.9 creen en Dios. Significa que nuestro país es altamente religioso. Pero
climas que se dan en nuestro país hacen una demostración que la fe de muchas personas no es una fe verdadera, sino que es una fe nada más en el conocimiento, es cognitiva. La fe tiene que trascender al corazón, en el área de la voluntad, de los sentimientos, tiene que llegar al alma, tiene que llegar al espíritu para tener la luz de Cristo Jesús dentro de su espíritu, para poder entender la revelación de Dios que se llama las Escrituras. Sin la dirección del Espíritu Santo, la gente no va a poder discernir correctamente los principios establecidos en su revelación, que es la Santa Biblia. No lo van a poder entender. Entonces, la voluntad de Dios es perfecta, mis hermanos. Si una persona dice que cree en Jesús, pero su conducta es contraria a las enseñanzas de la Escritura, su fe es vana. Así dice Santiago en el versículo 1. Mas quiere saber, hombre vano, que decide que no tiene ningún valor, que la fe sin obras es muerta. No está Santiago enfatizando que somos salvos por obras. Está enfatizando que la verdadera fe tiene que ir acompañada de una vida consagrada a Dios a través de cumplir la ley moral. Eso quiere decir Santiago. No está contradiciendo al apóstol Pablo. Pablo enseñó la salvación por gracia porque los judaizantes, hermanos, que es la religión judía, andaban enseñando que la salvación es por obras de la ley, que había que circuncidarse y guardar la ley de Moisés unificada con la fe en Cristo Jesús. Y Pablo tenía que enseñar a la iglesia de Roma, a la iglesia de Gálatas y a otras iglesias que la salvación es únicamente por la fe en Cristo Jesús, y que las obras son producto de que ya somos salvos. No podemos decir que somos salvos y estando esclavizados al pecado. Pecaremos para que la gracia de Dios abunde de ninguna manera, dice Pablo. Porque el que ha sido redimido, el que ha sido rescatado, ha nacido para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero en primer lugar está la fe en Cristo Jesús, en la cual la persona cree en la justicia de Dios en Cristo Jesús a través de su muerte expiatoria. Si la salvación fuera por obra, no hubiera venido Jesús. ¿Para qué hubiera venido Jesús? Y no hasta la salvación. Portate bien, cumplir la ley de Dios y eres un justo y vas a entrar a la vida eterna. Pero la ley no justifica. La ley es el conocimiento del pecado. Ninguna persona quiere guardar, porque nadie puede guardar la ley. Solo imagínense que dice, no mentirás. Y dice la palabra de Dios que todo hombre es mentiroso. Desde ahí se viene abajo todo. Porque el que quebranta un mandamiento es culpable de todo. No ha guardado nada, pues si cumple uno y ha guardado 9, no ha guardado nada porque falló en uno. La ley de Dios es perfecta, es espiritual, y el hombre no la puede cumplir porque está dominado por algunas pasiones carnales que gobiernan su mente y su corazón, a pesar que es un seguidor del Evangelio. Siempre tenemos algunas dificultades para obedecer al Señor. En los versículos 21 y 24, Santiago pone el ejemplo de Abraham, que le creyó a Dios, porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Yo creo en Dios, pero crees que Dios manda que no andes en el pecado carnal. ¿Crees eso? No, hasta ahí no voy a llegar, pero yo creo en Dios. Yo creo que no, pero si crees es una cosa y creer a Dios es otra cosa. Rápidamente dice el texto: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Él le creyó a Dios. Vamos a hablar aquí. Cuando Dios le habló y le dijo que le diera su hijo en sacrificio en un altar, él le creyó a Dios. Y su fe le fue contada por justicia. Pero si no hubiera ido a sacrificar a su hijo, que Dios no lo permitió, ¿de qué le sirve solamente creer? Señor, yo te creo, Señor, que tú me estás mandando a que sacrifique
creo. Pero no va. Y entonces no va. Le dice Isaac, vamos a hacer los locos ahí, no quiero que vaya a morir en sacrificio allí, no quiero hacer eso. Entonces, dice el autor, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por la palabra? ¿Dónde comienza la voluntad del Padre si no en creer en su Hijo único? Eso es el valor supremo de las exigencias morales del reino de Dios. Se llama Jesucristo de Nazaret, el valor supremo, de donde comienza la práctica de los valores del reino de Dios. Porque podemos enseñar los valores del reino de Dios: ser honrados, no tener vicios, no hacer esto, lo otro. Pero el valor supremo de hacer la voluntad de Dios está en creer en el nombre de Jesús. Es el valor supremo del reino de Dios. A manera de conclusión, ¿cómo explica el apóstol Pablo las cosas en relación a la fe? Ya dijimos, ¿verdad?, que la salvación es por gracia a través de la fe, y esto es un don de Dios para que nadie se gloríe. Porque alguien podría decir, yo quiero salvarme, ¿y qué voy a hacer? Tengo un par de millones guardados ahí, voy a hacer un hospital grande para que me atiendan a los salvadoreños. Con ese dinero voy a poder dar mucha medicina, y creo que esto me va a llevar a la vida eterna. Los que hacen actos grandes de beneficencia podían salvarse. Los que pueden hacer donaciones con la capacidad de poder hacer una donación de miles de dólares, mucho menos de millones, para obras de beneficencia social. Porque por eso dice la palabra, para que nadie se gloríe. Si yo soy salvo, ¿por qué me porto bien? Si yo soy salvo, ¿por qué hago mucha caridad a las personas? Si yo soy salvo, ¿por qué me porto bien? No. Al contrario, dice la palabra que siendo enemigos de Dios, en la práctica del pecado, Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo enemigos de Dios hemos sido justificados a través de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie puede decir que por sus obras piadosas se va a salvar. Fíjense que ya hace años tenía un vecino que era rico, tenía varias fincas, y le llegó una enfermedad y se murió. Y la esposa le hizo los 9 días, ¿verdad?, y todos los requerimientos religiosos de la iglesia tradicional. Y la caridad le hizo una misa. La otra mujer le hizo una misa. Y entonces yo fui porque era vecino, pero solo para escucharlo. Y resulta que la persona se llamaba Rogelio. ¿Y qué dijo el líder religioso en ese evento? Rogelio, ya estaba enterrado, tus obras te acompañan, le dijo. Bien, porque eventualmente le podía ayudar a una persona, ¿verdad? Eventualmente. Rogelio le dijo, tus obras te acompañan en el más allá. Y la querida bien contenta, como quien dice, Rogelio va a la presencia de Dios porque algunas veces le ayudó a las personas en sus necesidades. No. Cuando uno sabe que ha muerto, ha sido fiel a Dios hasta el final de su vida, puede decir, amado hermano, has partido a la eternidad, a pesar que no puedo oír, pero es una afirmación de fe para todos los que están allí. Tu fe, oiga bien, tu fe en Cristo Jesús y tu conducta de acuerdo a la voluntad de Dios te acompañan hacia la vida eterna. Esto sí está correcto. Tu fe en primer lugar en Cristo Jesús, porque demostraste con tu vida que eras un fiel cristiano y te sometiste a la voluntad del Padre. Tu fe y tu obediencia te acompañan hacia el más allá. Pero ¿cómo le vamos a decir a una persona, ¿verdad?, que andaba en el pecado y porque hacía obras de caridad, ahora estás en la presencia de Dios porque en vida tuviste compasión de algunas personas? De ninguna manera esto es correcto, ¿no?
Las buenas obras no pueden producir salvación. Las buenas obras constituyen frutos y evidencia de que somos salvos. ¿Cómo podemos probar de que somos salvos? Si no a través de un accionar correcto dentro de las leyes morales de Dios. Esa es una prueba evidente que nuestra fe es verdadera, es la fe que salva la que tenemos nosotros. Yo espero, amados hermanos, que a través de esta exposición bíblica que quede muy claro para todos nosotros que la salvación es por la fe en Cristo Jesús y que las obras son frutos de que ya somos salvos y tenemos la fe verdadera. Que Dios nos bendiga en esta palabra y que nos ayude siempre a tener claridad de que somos salvos por la fe y que las obras como fruto de nuestra salvación demuestran nuestra verdadera fe. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias porque podemos exponer la palabra para que tengamos siempre el entendimiento espiritual de que la raíz de nuestra salvación es la fe en Cristo Jesús y que las obras son producto de la fe verdadera, de la fe que salva.